Buenas tardes. Gracias, Gabriele, compañeras, compañeros. Bueno, realmente nuestra situación en la mesa, como bien expresó Gabriele, era un poco hablar de nuestras experiencias en nuestros países sobre el desarrollo de los comités de empresa europeos. Y muy brevemente, porque andamos muy mal de tiempo, lógicamente no es mi intención añadir nada más a lo que muy bien ha comentado el compañero Volker, el compañero Gianluca, el compañero Máximo, que han sido los coordinadores y los elaboradores del proyecto. Bueno, decíamos esta mañana que lo que se trataba en estos breves momentos es un poco expresar nuestra visión del asunto. Mi visión, la visión de nuestro sindicato, creo que en los comités de empresa europeos, los derechos de información y consulta, hemos avanzado muy poco en nuestro criterio. En cualquier caso, no al nivel deseado o con la velocidad deseada. No por ganas de los sindicatos, sin duda alguna, por los compañeros de comisiones que están aquí presentes y por nuestra parte por comisiones, y por UGT, sino porque realmente estamos siendo atropellados por la realidad. Creemos firmemente que… Sí, no hay problema. No hay problema, si no voy hablando igual. Bien. Bueno, voy hablando y vamos incorporando la presentación, que la podremos incorporar y realmente es un poco para que ustedes vieran la visión. Decíamos que en este periodo, desde la transposición de la directiva, hubo un primer empujón bastante importante y en los últimos tiempos hay una ralentización, por no decir parón, sino en la creación de comités de empresa europeos, que vamos muy lentamente, sí al menos en su funcionamiento. Creemos, estoy convencido que seguramente los compañeros de comisiones pueden compartir esto, creo que se está produciendo una automatización de las reuniones que no favorecen en absoluto a los objetivos que se buscan con los comités de empresa europeos. Necesitamos, era un poco la conclusión del señor Volker y yo creo que estamos los aquí presentes todos en esa idea, necesitamos alianzas sindicales que sean transsectoriales, interfederaciones sindicales que afinen el mecanismo, que construyan sinergias y que tengamos todos más capacidad de información y más capacidad de dar respuesta a los problemas o a los retos de unas empresas que cada vez más intentan huir de sus responsabilidades de los países de origen para buscar mercados o situaciones legislativas o laborales que sean más favorables. Sirva de ejemplo, digo, de estas alianzas que son necesarias, que no sean espontáneas, sino que sean permanentes. Sirva de ejemplo, por ejemplo, la semana anterior con relación a los desgraciados hechos de Bangladesh, en donde Industrial All y UNI, de una manera coordinada, son capaces a llevar a las grandes corporaciones a firmar algo que hasta la fecha estaban ralentizando, estaban intentando evadirse. Bueno, pues ese podría ser una buena práctica, un buen ejemplo, pero que no debe ser espontáneo, sino que debemos de tener esos mecanismos más afinados. Sí. En eso, lógicamente, la estrategia de Mumia, en la cual formamos parte, nos parece correcta, nos parece perfectamente atinada y no puede ser de otra manera que los análisis de esos informes son compartidos porque nosotros hemos participado. Rápidamente sobre el Power que habíamos preparado, que era un compendio un poco de dónde veníamos en España, que lo vamos a obviar. Hablábamos de la transposición de la directiva. Queríamos o quiero un poco trasladarle la situación en España. En nuestro movimiento sindical, en España, todavía, y eso es algo que desde los responsables sindicales hacemos esfuerzos, la institución del Comité de Empresa Europeo queda muy lejana. Hacemos los esfuerzos para que esto no sea así, dado que las empresas sí que están operando ese camino, pero incluso en los representantes de los trabajadores nos cuesta hacerles entender la potencialidad de ese mecanismo, de esa institución, y lógicamente tenemos, si no el rechazo,
el ambiente frío de los empresarios para estos ámbitos. Yo había puesto en la presentación, en el slide, unos datos que eran oficiales año 2011, que por los datos que daba Gabriele deben de ser bastante correctos. En Europa, sobre el 100% de las empresas que la ley podría acoger, hay un 34,8% de comités de empresa europeos, y en España la cifra pues, no llega ni a la mitad, con lo cual está claro que desde el movimiento sindical ahí en España podremos hacer avanzar. Ahora bien, es verdad que los efectos de la crisis nos están parando y ocupando en algo más afín a intereses laborales de cada uno de nuestros países, y esto no es una crítica, sino una observación de la realidad cotidiana. Por lo tanto, ese también es un reto que en jornadas como estas nos pueden servir. Bueno, el escenario actual de España, no me voy a parar mucho, la crisis económica, los datos ya los conocen ustedes, pero dentro de la crisis económica los gobiernos están adoptando medidas que atacan a los derechos de los trabajadores, atacan en consecuencia a los derechos o las posibilidades sindicales, está habiendo mermas de derechos sindicales también, y eso, sin duda alguna, se va a trasladar también a los comités de empresa europeos y su actividad. En nuestro país, el sector industrial, que habitualmente en los comités de empresa europeos es fuerte, ya era escaso y cada vez pierde más presencia. Está habiendo, además, una estructura empresarial que se está diluyendo, se está difuminando con estrategias de externalización, de sacarse de encima unidades de negocio y trabajar colateralmente con ellos. Por lo tanto, también esa es una dificultad. Nosotros en España tenemos una negociación colectiva muy estancada. Creemos que esta es una dificultad añadida que también repercutirá en la creación o en el constante trabajo de los comités de empresa europeos, puesto que nuestros delegados de los comités de empresa europeos salen de nuestros delegados sindicales, que a su vez nacen de la negociación colectiva. Tenemos un debilitamiento de las organizaciones sindicales. Necesitamos, por tanto, reforzarnos y apoyarnos en nuestras federaciones sindicales de industria. Mi federación participa activamente en UNI, sector del comercio, y la EFAD. Necesitamos seguir trabajando ahí. Tenemos también algunas debilidades. Déjame ver, sí. Tenemos algunas debilidades que yo quería hacer hincapié, que es el debilitamiento que se está forjando en los ámbitos nacionales del movimiento sindical, que eso nos obliga a un retraimiento a nuestro país, al defender un poco nuestros propios espacios, nuestra propia, como decía antes, negociación colectiva, defender cuestiones tan simples como incluso derechos sindicales. Creemos que es una debilidad de los comités de empresa europeos de dispersión de iniciativas. Estoy hablando de las federaciones sindicales internacionales. Volvemos a la necesidad de construir las alianzas sindicales. Tenemos escasa fuerza sindical ante la negativa empresarial. Acababa el señor Volcker con midiendo los tiempos desde que se intenta iniciar un comité de empresa al resultado final. Tenemos también, eso es común, yo creo que en todos nosotros, en todos ustedes, la interpretación todavía muy laxa de los empresarios de los derechos de información y consulta. Los que participamos, los que participan, ustedes saben que habitualmente todavía estamos discutiendo esto, a pesar de que la ley nos ampara. Y tenemos las dificultades lingüísticas y también cómo los empresarios no respetan ese derecho de formación de los cuadros en las cuestiones, por ejemplo, idiomáticas. Esta también es una barrera que nosotros estamos viendo. Sí.
Bueno, nosotros creemos que es necesario reforzar los comités de empresa europeos, reforzar esas herramientas. Aquí también, y eso es algo que creo que también es importante o muy importante, la estrategia de los acuerdos marcos globales de las federaciones internacionales también deberían de sincronizarse con los comités de empresa europeos. Estamos viendo que a menudo las empresas europeas también se nos están escapando de Europa, se están deslocalizando hacia Asia, hacia América. Ese es un reto que también, porque podemos encontrarnos en un futuro que el Comité de Empresa Europeo sea una mínima expresión de la potencialidad de la empresa. Deberíamos de tener también en cuenta eso. Necesitamos mecanismos como, muy acertadamente, Mumia está desarrollando la página web donde tengamos un intercambio de informes nacionales, tengamos la posibilidad de ver realidades nacionales. Y necesitamos también caminar muy rápidamente en ámbitos de formación, información y cualificación de los comités de empresa europeos. Yo creo que esa es una necesidad urgente porque a menudo estamos encontrando dificultades. Y luego también, en mi opinión, necesitamos estrategias sindicales que realmente respondan a intereses muy generalizados y que escapemos de intereses propios sindicales. Si no, las empresas se nos pueden escapar. Antes se hablaba del tiempo que tardamos en constituir comités de empresa europeos. Nosotros hemos intentado desde España, desde la EFA, desde el Movimiento Sindical Europeo, por ejemplo, con una cadena hotelera constituir un comité de empresa europeo y 4 años después no hemos sido capaces y esa cadena pues prácticamente se nos ha escapado de las manos con graves consecuencias en Italia, en España, en diversos países. Necesitamos también, de alguna manera, tener posibilidades desde el punto de vista de presión sindical, aportando nuestras uniones, digamos, un granito más de lo que corresponde a su país. Y yo creo que, por último, pero yo creo que el compañero Gabriele y los compañeros que están en la mesa necesitarán su tiempo, habíamos diseñado esto ahí como los comités de empresa europeos no pueden funcionar, no van a funcionar sin el reforzamiento necesario de información y consulta. Yo creo que el mecanismo lo explica muy bien, necesitamos reforzar eso. En ese camino estamos aportando nuestro pequeño granito de arena al proyecto Mumia. Consideramos muy importante y necesario para sobrevivir en términos sindicales. Yo suelo concluir cuando puedo dirigirme, como en este caso a ustedes, diciendo que pensamos que la realidad que cruza nuestras fronteras no es nuestra realidad cuando sí la es. Estamos viendo, desgraciadamente, muy a menudo que sí es esa realidad, nos marca en el futuro incluso de los derechos de los trabajadores de aquí. Y por último, sí que acabo ya, compañero Gabriele, la última, ese círculo que no lo denominaría vicioso, sino virtuoso, es el que realmente daría sentido a los comités de empresa europeos, que sería la canalización, como está ahí expresada, de información, de consulta, que rota a través de los sindicatos, que nos daría fuerza a los sindicatos, que daría fuerza a los comités de empresa y que incluso, y eso es algo que los empresarios no son capaces de reconocer, daría valor añadido a sus empresas. Y, por lo tanto, en eso está. Yo no he querido consumir mucho más tiempo, dado que vamos muy mal. Nuestras aportaciones, nuestras ideas irán plasmadas en los documentos finales que ustedes podrán observar con más tranquilidad y no he sido capaz de transmitir lo que queríamos, pero bueno, en principio creo que hemos diseñado entre todos un buen proyecto, un buen fin y nada más. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Yo no quiero hacer comentarios porque el problema que tenemos en este momento es que tenemos muy poco tiempo. Ahora les pido a los relatores siguientes, a partir de Elena, que sean lo más concisos posible porque todos tenemos no más de un cuarto de hora. Elena, por favor. Buen día a todos.
Yo soy Hélène, trabajo en el sector agroalimentario. Lo que quisiera hacer es expresar sobre todo mi manifestación en un momento en que se está diciendo que Europa va tan mal. Me parece muy hermoso y muy bonito, muy consolador ver que en esta reunión hay tantos participantes. Yo creo que ya tratamos todos los temas más importantes, el funcionamiento de los CES. Rápidamente, solo daré un ejemplo reciente en el sector de que me ocupo. Es el ejemplo de Lactalis. Hablo de esta empresa porque está en Francia, en Italia y en España. Y quiero decir que el restablecimiento del comité de empresa, quisiera en este tema decir que existe una iniciativa importante de parte de España que consiguió reunir sin la necesidad de una firma del CE, una iniciativa que luego fue acompañada por una carta del sindicato de UGT, luego todo esto ha pasado hace un año. A la fecha no tenemos ahora una respuesta de la dirección. Además, se prevén en Italia reestructuraciones, entonces se da la necesidad de crear un comité de empresa europeo. Yo creo que esta experiencia es una experiencia que nos ayuda a entender cómo podemos alcanzar nuestros objetivos reuniendo nuestras energías y nuestras capacidades, estudiando una forma para presionar en esas empresas que no contestan a la solicitud de crear comités de empresa europeos. Entonces, tenemos que estudiar y además, si queremos mañana discutir más detalladamente sobre cómo podemos ejercer nuestra presión. Gracias. Gracias, Hélène. Gracias también por la rapidez. Serafín, no sé si tú puedes respetar los 3 minutos. Te conozco, no lo sé. Vamos a ver. Gracias, Gabriel. Intentaré respetarlos y seguramente lo conseguiré. Intentaré ser muy breve. Bueno, en primer lugar, hola, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, dar las gracias a la CGIL, Phil Cans, en este caso representada por Gabriel, por la promoción de este proyecto Mumia, que considero que es de vital importancia para la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras europeas en las empresas en que trabajan, sobre todo en las empresas multinacionales. Por supuesto, gracias a todos los compañeros que han compuesto la mesa de trabajo, que me han permitido, no lo voy a nombrar todo, Volker, Máximo, Estefanía, etcétera, que me han permitido comprender que el apoyo y la unión entre diferentes colegas europeos es muy importante para lograr objetivos y logros y que va a permitir impulsar ese desarrollo europeo que queremos conseguir con el Mumia y de coordinación entre los diferentes sindicatos con el objetivo que he hablado antes. Desde que se ve la entrada en vigor de las directivas europeas sobre los comités de empresa europeos, especialmente la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores y los tratados internacionales de la Unión Europea, como la Directiva 2009-38, de la que ya se ha hablado, la entrada en vigor de esta directiva europea ha supuesto la consecución de una de las pretensiones de mayor alcance en la política social europea. Porque yo creo que intenta canalizar dos problemas que no se habían superado y en los cuales todavía nos queda un largo camino por recorrer y que estamos recorriendo con este proyecto. Por un lado, es la concentración de empresas que se está acelerando con la consolidación del mercado único europeo. Y por otro,
la participación de los trabajadores en estos grupos de empresas. Estas reestructuraciones en las formas de organización empresarial es muy rápida y están provocando que las organizaciones sindicales tengamos que adaptar nuestros métodos de acción sindical para no quedarnos atrás. Pero la creación de los comités de empresa europeos no es una tarea fácil y nos encontramos con grandes dificultades. No solo las empresariales, que ya damos por supuesto. Antes, Gabriele o Gianluca se han referido también a las distintas dificultades que tenemos dentro de nuestras federaciones europeas, a las cuales pertenecen los representantes sindicales de cada país. Por poner un ejemplo y para ser breve y terminar, mi empresa tiene sindicatos que pertenecen a la ETF, Federación Europea de Transporte, a la UNI, y primero hay que poner de acuerdo a las federaciones para poder iniciar el proceso de solicitud de un comité europeo. Yo comencé, Comisiones Obreras y UGT, comenzamos en abril del 2010 solicitando información de lo que teníamos que hacer para poder comenzar. No recibimos esta autorización hasta enero del 2011. Después de esto hay un proceso que tenía preparado, pero que no voy a detallar y que quizá en otra oportunidad tengamos oportunidad de hablar sobre ello, sobre algunos de los aspectos, problemas, sobre todo de los expertos y de la formación de los delegados sindicales en los comités europeos. Para mí, dos aspectos muy importantes que tienen que estar desde el principio, desde el inicio de la vida de un grupo especial de negociación para la consecución de un comité europeo. Como digo, ha sido un proceso muy largo, se tarda un periodo después de 6 meses. Ya en el 2011 conseguí que la CGT francesa, junto con nosotros, Francia y España, consiguiéramos solicitar, y tardaron la empresa 6 meses en organizar la primera reunión. Esto quiere decir que nos fuimos a febrero del 2012. Hoy actualmente no tenemos previsto terminar las negociaciones para la constitución de un comité europeo hasta marzo o junio del 2014. Quizá en otro momento hablemos más y desarrollemos de toda esa problemática y de todos los pasos que como han dado, que como hemos dicho, a mí me ha costado más de 500 emails y sigo trabajando para lograr coordinar todos los aspectos. Nada, simplemente dar las gracias a todos por estar aquí y animaros a esa coordinación y a esa cooperación entre los sindicatos europeos, que yo creo que va a ser fundamental, y la participación en este proyecto para conseguir lo que he dicho, lo que quiere este proyecto: mejorar la vida de los trabajadoras y trabajadores en Europa. Gracias. Gracias, Serafín, non ci avrei scommesso. Gracias, Serafín. No habría apostado por tu brevedad. Ahora tendría que pedir un favor a Denis. He visto su presentación y lamentablemente el tiempo no es suficiente para presentarla integralmente. Te pido, por favor, Denis no tenía auriculares. La presentación de Denis es importante, es interesante, pero demasiado larga en este momento. Entonces le pediría que la sintetizara en pocos minutos y luego vamos a ver si mañana tenemos el tiempo para presentarla. Mientras tanto, quisiera decir que tenemos a los dos representantes italianos del sede IKEA, que son Cristian Nicoletti, que se conoce, y Bianca Marinari, que es de Florencia y que puede dar un testimonio muy interesante. Buenas tardes a todos. Soy de Turquía. Tenemos una larga presentación y naturalmente tendré que sintetizar en pocos minutos. You know, Turkey is not a member of European Union, so we cannot represent
on behalf of our unions in European Work Council. And first of all, we are very happy to be here in Y estamos muy contentos por estar aquí en Italia con nuestros compañeros. Está también nuestro presidente secretario nacional y digamos que el sindicato que yo represento representa a los trabajadores del comercio y nosotros estamos librando una batalla importante en Turquía para la creación de las tiendas IKEA. Los trabajadores se encuentran en una situación de mucha presión. Me gustaría poder explicar la situación general del país, pero no tenemos tiempo y lo haré, espero, la próxima vez. Empezamos a organizar una tienda en 2010, pero luego de esto la sociedad IKEA Turquía empezó a presionar a los trabajadores para que salieran del sindicato. La unión de los sindicatos frente a estas presiones, las presiones de las sociedades para que dejara los sindicatos, fueron muy fuertes porque la amenaza era que la dirección podía despedirlos fácilmente. La sociedad se negó a dialogar con los sindicatos y se puso a despedir a los trabajadores, aunque ahora hay algunos casos de reintegración. En algunos casos, algunos trabajadores fueron llamados en sus mismas casas, fueron amenazados, por lo que dejaron los sindicatos en que estaban afiliados. En Turquía, para entrar o salir de un sindicato es necesario ir al notario. Entonces tenemos una documentación de este tipo que afirma y que demuestra por ejemplo, personas que no estaban afiliadas en ningún sindicato, aunque declararon que no estaban afiliados en ningún sindicato, no fueron creídos por los dueños y fueron obligados a dimitir. O sea que la situación es una situación realmente muy grave. El año pasado organizamos un seminario muy exitoso, explicamos toda la información recibida a nuestros miembros. Realizamos varias reuniones en varias ciudades sobre el proyecto y sacamos mucho provecho del proyecto. Y nuestro sindicato en este momento está muy satisfecho. Como digo, también hemos creado una alianza sindical IKEA. O sea, todos los sindicatos de IKEA en el mundo se reunieron en Estambul el año pasado y crearon una alianza. En la semana próxima en Estocolmo celebraremos un encuentro con UNI IKEA Global Alliance. Y serán varios países con varios representantes sindicales que se van a reunir para colaborar. Y aquí estamos explicando esto, que los sindicatos en Turquía necesitan más apoyo y más colaboración de parte de los países cercanos. Consideramos que los socios del proyecto, que las personas que se encuentran en esta misma sala,
son amigos nuestros, y con ustedes nos gustaría tener más conexión, más colaboración. Por eso sugiero desarrollar más proyectos conjuntamente. Les agradezco mucho por su atención. Gracias, Denis. Y como habéis entendido, la organización, pues incluso por los aspectos meteorológicos, es un poco complicada, así que tenemos unos cambios. Es decir, acaban de comunicarnos que Luis Garrido no estará mañana por la mañana aquí, así que vamos a tener su intervención al final del día. Y también puede pasar que no llegue, así que la entrevista no la hacemos, os vamos a enviar las respuestas por escrito. Y lo que sugiero yo es que debemos relajarnos primero, en el sentido de que nosotros pensábamos en incluir otras intervenciones, pero hay unos compañeros que no están aquí. Bueno, pueden hacer sus ponencias mañana. A lo mejor, si Pál Kovács está de acuerdo, cómo puede hacer su ponencia en relación a la experiencia de Hungría. Y después Kuhn puede terminar de forma muy rápida, como él sabe hacer, antes de la pausa, café. Así que después podemos reanudar con la mesa redonda con Peter y Omek. Así, unos pequeños cambios. Ernst puede hablar mañana y los otros también. Si Pál está de acuerdo, yo creo que puede hablar él ahora. Sí, está listo, me parece. No, es mi otro. Voilà. No problema. Step forward. Yes. Okay. So good afternoon. My name is Pál Kovács. Buenas tardes. Me llamo Pál Kovács, represento Hungría. Me gustaría hacer una síntesis de la historia de los CES de Hungría en los años pasados. A finales de los años 90 teníamos un representante de EFAT en Budapest que nos ayudó en entender cómo funcionaban las cosas en Europa. Se llamaba Kiko Krem y estaba ayudado por EFAT. Y pidió a mi sindicato, el Sindicato del Turismo en Budapest, si podía seguir ayudarle en este trabajo del CE. Hemos tenido una observación, entonces, en el año 2004, en el que Hungría se volvió en un Estado miembro de la Unión Europea, pero después nos sorprendió mucho porque vimos que el observatorio crear un sitio con un observatorio no era posible. Y así hemos debido contratar con diferentes empresas para ver si podíamos tener esas consultas, pero no hemos tenido éxito. Nos dijeron que esas empresas de franquicia no tienen el derecho de participar y así siguiendo. Ahora
tenemos esas empresas transnacionales que van a abrir sus sedes en Hungría. No hay una representación de Hungría en esos CES. Hay 12 empresas transnacionales importantes. Esas empresas de estos hoteles que representan 54 hoteles en 5 países europeos: Inglaterra, Eslovenia, República Checa, Hungría, pero la propiedad rechaza, no está de acuerdo en la creación de un CEE con todos los problemas que podéis imaginar. La segunda cadena hotelera es la UnWest, pero como los empleadores nos crean muchos problemas, los patrones no podemos crear un CE. Sodexo es la única empresa de Hungría que está representada en el CE y esta representación, funciona muy bien. El sindicato de vez en cuando el representante habla de este proyecto y Junior es la segunda sociedad más importante, pero Eurest y Compass se fueron de Hungría hace unos cuantos años, a finales de los años 90, pero volvieron hace 2 o 3 años. Y tienen un modelo, una manera de ser muy innovadora. El representante sindical no existe todavía. El problema principal en Hungría es debido al cambio de propiedad de estas empresas. A lo mejor todos saben que Blackstone compró Hilton hace unos cuantos años y como el Fórum de Constitución, creó problemas y el Consejo de Accor, en cambio, funciona muy bien, pero es un miembro de EFAT. El grupo de Accor fue adquirido se gastaron mucho dinero y se fueron de ese sindicato y intentaron reanudar la relación con esta sociedad. Fuimos a visitar el grupo Accor en Hungría 3 veces. Tuvimos unos mítines, pero no hemos tenido éxito hasta ahora. Intercontinental fue comprado por una empresa que no conocemos, no sabemos quién es el dueño. Es una situación bastante rara. Corintia intentó crear un CEE, pero le dijeron que no. No sabemos bien quién es el dueño. Había dinero que llegaba de Libia, de Gaddafi. Tienen 2 hoteles hoy en día en Hungría. Nuestros compañeros del sindicato intentaron crear un CEE, pero como dije antes, no fue posible. Hay también unos obstáculos.
Para la creación de los SES en Hungría hay varios obstáculos, hay problemas con la propiedad, como hemos dicho. Muchas veces los dueños no quieren organizar los CES, tienen contratos de trabajo muy complicados. Hay un 2% del gerente de empleo fijo y el resto de los trabajadores son trabajadores por cuenta ajena. Una actitud diferente por parte de los trabajadores, también en su manera de relacionarse con el sindicato. La información en relación a las empresas serían públicas, pero no siempre es así. Claro que hay una ley de trabajo que es bastante útil. Todos los datos, las informaciones, todos los datos de las empresas se pueden averiguar en Internet. Todos los ciudadanos pueden inscribirse en este portal público del gobierno para averiguar todas esas informaciones en relación a las empresas. Y esa es un poco la historia de la situación que tenemos hoy en día en Hungría. Gracias. Bueno, ahora me parece que yo terminaría esta parte de nuestro día laboral. Buenas tardes. Yo trabajo en el sector de los medios de comunicación en México. Quiero agradecerle, antes de todo, a todos los que participaron a FILCAM en este proyecto Mumia, y la mitad de los cuestionarios se hicieron aquí en Italia. Sí, me parece que se hizo un esfuerzo muy fuerte aquí y desafortunadamente me parece que también se ve como no todos los países pudieron contribuir como querían, porque, como ya hemos dicho, tenían muchos problemas nacionales. En Bélgica, por ejemplo, nosotros somos el país en que los derechos laborales están más en conflicto, decimos. Creo que los sindicatos en Bélgica son la única organización que crea que la vida de los trabajadores debe ser una vida justa. Pero dejamos todo eso al lado y vamos a centrarnos en las cuestiones internacionales. Cuando pensé en mi ponencia, pensé en explicar la experiencia de este proyecto, pero me parece que Boca ya dijo bastante. Hay también un documento muy largo, muy detallado, que habla del caso de HP, por ejemplo. Así que no voy a hablar de este asunto. Gabriel me sugirió que podía hablar de cómo vivo yo todos esos problemas para terminar. Así voy a dejar al lado toda la experiencia práctica. Vamos a hablar de eso más allá, después de las ponencias de Máximo y de Vogue. Y veo que los otros compañeros que hablan de sus experiencias, de lo que hicieron para crear esos nuevos CES, me parece que nuestro sector sea un sector en el que tenemos un poco más de éxito en relación a la creación de los CES. Pero me pregunto si el reto verdadero no sea una paradoja,
una paradoja con la que tenemos que encararnos. Sí, considero lo que dijo Vogue. Estoy de acuerdo con los retos de que habló, lo que dijo que debemos hacer para organizar estas empresas multisectoriales, cómo debemos coordinarnos a nivel multisectorial, los sindicatos, los miembros, los que no son miembros, las federaciones europeas, las confederaciones intereuropeas. Es un contexto muy complicado. Estamos todos hablando de cómo debemos coordinarnos. Me parece que todavía tenemos unos objetivos comunes, pero hay algo que falta, creo. Volcker habló de los puntos de fuerza, de los desafíos, hizo un análisis de las ventajas y de las desventajas, las amenazas que tenemos. Debemos solucionar esta paradoja de los sindicatos y me gustaría saber qué opináis vosotros. Pero eso no es el desafío que tenemos nosotros. ¿Habláis del nivel nacional o habláis del nivel internacional? Pero me parece que siempre sigue la misma paradoja, ¿no? Que a donde los sindicatos son sindicatos fuertes y muy bien organizados, parece ser más fácil alcanzar resultados mejores y negociaciones mejores, pero parece que hay problemas de coordinación. Así que hay que dejar la posición nacional, sectorial, estar abiertos a nuevas estructuras, colaborar con otras personas. Esos son los puntos de fuerza. Y si intento evaluar los sectores de las telecomunicaciones, a donde los sindicatos no son fuertes, me parece que ahí también podemos llegar a unos acuerdos con el directivo que de vez en cuando no tiene una actitud positiva en relación a los sindicatos, pero yo creo que esos aspectos solo pueden fortalecer los CEE y deberíamos analizar los resultados de Vogue, los que presentó aquí en su conferencia. Debemos ir más allá de este análisis de las ventajas y desventajas y debemos ver cómo podemos colaborar de forma mejor, porque si debemos trabajar juntos, debemos también poner al lado nuestras diferencias nacionales. Bueno, Gabriele, ¿cómo termino? Termino diciendo algo que sea más práctico, más filosófico. Bueno, me parece que no hay nada más que podemos añadir, así que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, esto es una de las pruebas, ¿no? De que la desorganización italiana siempre sobrevive. Pero la falta de organización y la fantasía no es solamente italiana, como hemos visto.